Seguramente te salió este video en recomendados, viste la fecha y te diste cuenta de que a un tipo se le ocurrió hacer una predicción de la liga en noviembre. Bien, el hecho es que soy diferente y se me antojó hacerla ahora porque creo que aún hay cosas por predecir y que va a pasar mucho en la liga española de aquí al finiquito. Por lo tanto, estas serán mis predicciones de lo que va a pasar en la liga española en la temporada 25-26. Con la ventaja de hacerla con ya más de 10 fechas jugadas, pero con alguna que otra sorpresa. Ustedes son muy jóvenes, pero hubo una época, por allá por el lejano 2024, en el que la Real Sociedad de Imanol Alguacil le competía mano a mano al Paris Saint-Germain de Luis Enrique y Mbappé. Los grandes historiadores dicen que ser un equipo de culto que llegó a juntar a Mikel Merino, a Zubimendi, a Lenormand, a Remiro, Brais Méndez, Take Kubo y Barrenechea. Era un once de futbolistas reconocibles, bien trabajados y con sentido de pertenencia. Eran un equipo vanguardista que me hacía disfrutar mucho cada vez que los veía los fines de semana. Pero todo lo que sube eventualmente baja. En la 24-25 la Real se desplomó en la segunda mitad del curso, perdió frescura, competitividad y terminó lejos de los puestos de Europa. Imanol Alguacil cerró su ciclo yéndose a robar Arabia y el fichaje de Zubimendi por el Arsenal dejó un hueco enorme en la posición de pivote y sobre todo en el corazón del equipo. Para colmo, los jugadores llamados a dar un paso adelante en las malas situaciones del equipo como Brais, Sučić o el propio Take Kubo llevan tiempo con un rendimiento bastante por debajo del que se debería esperar de ellos. Dicho todo esto, la Real Sociedad aún tiene un suelo competitivo moderadamente alto. La cantera sigue produciendo talento de nivel de selección nacional y las formas del equipo aún logran convencerme, a pesar de no ser las de aquel equipo que alguna vez supo enamorarme. El mercado de fichajes fue más inteligente de lo que parece. Soler y Guedes aún son jugadores recuperables si logran encontrar confianza. Yangel Herrera es un refuerzo sólido para la media tabla alta de la liga y Sergio Francisco puede darle un poco de frescura al equipo que lo perdió en los últimos momentos de Imanol Alguacil. La conclusión es que para mí esta Real Sociedad va a mejorar con respecto a lo hecho el año pasado, donde fueron horribles, pero no volverá al pico romántico de la 23-24 y aquel equipo que yo amaba. Sin embargo, sí que serán lo suficientemente sólidos para meterse en Europa. Séptimo puesto en la liga y un paso adelante en la transición que está viviendo el club. El Athletic Club de Bilbao es otro de esos clubes carismáticos, diferentes, que aunque no jugaron de forma tan vistosa como la Real de Imanol en sus mejores años, sí ofrecen un fútbol entretenido y muy competitivo bajo la dirección de Ernesto Valverde. La temporada pasada fueron lo que en España llaman el mejor del resto, es decir, estuvieron por debajo de los tres grandes, pero fueron claramente mejores que los otros 16 equipos. Terminaron cuartos, empatados en puntos con el Villarreal, pero con una mejor diferencia de gol. Pero lo que más impresiona de este Athletic Club no fue la clasificación, sino la forma como lo consiguieron. Encajaron apenas 29 goles, convirtiéndose en la mejor defensa de toda la liga y perdiendo únicamente 6 partidos, los mismos que el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético. Una solidez defensiva que se explica en tener centrales de nivel selección como Vivian y ahora la incorporación de Laporte. Detrás de ellos un portero como Unai Simón, que no te va a ganar un partido por él solo, pero tampoco te lo va a hacer perder. Es seguro y confiable y muy a tono con lo que representa este equipo. En el medio campo, Valverde mezcla músculo y sacrificio con Jaureguizar y Galarreta y lo equilibra con la magia de Oihan Sanset, que me parece prácticamente un milagro que aún sea jugador del Athletic Club de Bilbao. Su milagro y su condena, porque en España la competencia en el medio campo es tan brutal que puede que nunca logre asentarse en la selección absoluta. Y a eso le sumamos la delantera con los irregulares hermanos Williams. Pero abordando el gran problema de este Athletic Club es su limitada rotación, una que se extiende a prácticamente todas las posiciones del campo. Además, como ya lo dejé ver en el video de la Serie A, le doy mucha importancia al factor de las competiciones europeas. Los equipos con plantillas cortas suelen pagarlo muy caro cuando juegan cada 3 días. Y con el Athletic
tengo esa extraña sensación de ley de Murphy en la que todo lo que les puede salir mal, les va a salir mal. En cuanto a fichajes, pues sabemos su limitante. No llega nada destacable además del regreso de Alex Padilla. Esa no, ese. Y Jesús Arezo, un lateral que llega para suplir la baja por retiro de Oscar de Marcos. Creo que con un buen Unai Simón, un Laporte en condiciones, Sancet como siempre y un Williams con ganas de jugar, son suficientes para que se lleven un digno sexto puesto por encima de su rival de toda la vida. Otro equipo que es muy divertido de ver y sobre todo muy goleador es el Villarreal de Marcelino, este entrenador que ha logrado que vuelva ese Villarreal que vimos al principio de década dirigido por Emery. Lo cierto es que este equipo de Marcelino no sale a esconderse, se animan a intercambiar golpes incluso contra los grandes como el Madrid y Barça. Es cierto que en ocasiones esa valentía le ha costado goleadas, pero queda claro que el equipo no renuncia a la propuesta ofensiva. En ese sentido, el club ha asumido el rol que en otrora ocuparon el Valencia o el Sevilla. No solo el de pelear por un lugar en la Champions, sino también destacar en la gestión deportiva, sacando grandes plusvalías de la compraventa de jugadores y manteniendo un modelo sostenible sin renunciar a la competitividad. Otro aspecto que no se puede pasar por alto es la cantera. En los últimos años el Villarreal ha producido jugadores de nivel selección española y ha surtido a equipos de toda Europa. Su fábrica de talento sigue siendo un pilar fundamental en el proyecto. Para esta temporada el equipo sufrió bajas sensibles. La salida de Alex Baena, su mejor jugador y un extremo zurdo exquisito, parecía inevitable a estas alturas de su carrera y terminó fichando por un club grande. A él se sumaron las ventas de Tierno Barry y Jeremy Pino rumbo a la Premier League, piezas clave que sin duda van a dejar un vacío. Sin embargo, el club se movió con inteligencia en el mercado. Alberto Moleiro llegó desde Las Palmas como sustituto natural de Jeremy Pino, un extremo talentoso que fue de lo poco rescatable del conjunto canario la temporada pasada. Además, apostaron fuerte por Mikautatse, pagando 31 millones, lo que lo convierte en la inversión más alta de su historia, por el jugador georgiano que brilló como goleador en la última Eurocopa. A ello se añade el fichaje de Thomas Partey, a quien le voy a respetar su presunción de inocencia, pero cuya calidad en el césped le puede aportar al submarino amarillo. Además de Renato Veiga, un central polivalente procedente del Chelsea que también puede rendir en varias posiciones. El hecho es que todos estos movimientos se encajan bien en el clásico 4-4-2 de Marcelino y su esquema donde las transiciones son la principal fuente de ataque. Con este plantel me parece razonable pensar que el Villarreal puede consolidarse en la quinta plaza de la liga, ya sea con un billete a Champions o a Europa League. Y ese probablemente sea el techo de un equipo que sigue siendo uno de los más estimulantes de ver en el fútbol español. Y si hablamos de equipos carismáticos, en el Benito Villamarín hace tiempo que se disfruta de buen fútbol de la mano del ingeniero Pellegrini, así como de una plantilla con un talento que dudo que se haya visto nunca en el Real Betis Balompié. Marc Bartra, Sofiane Amrabat, Marc Roca, Giovanni Lo Celso, Rodrigo Riquelme y un Isco renacido como auténtico líder, además de joyas emergentes como De Osa y piezas de nivel internacional como Anthony, Natán o el siempre eléctrico Cucho Hernández. En pocas palabras, el Betis tiene prácticamente todas las posiciones dobladas con jugadores de gran nivel y eso lo convierte en un equipo profundo, competitivo y con variantes de sobra. El único lunar está en el lateral izquierdo, donde no lograron un refuerzo de garantías y tuvieron que conformarse con el petardo de Junior Firpo. La única baja sensible que sufrieron fue la de Johnny Cardoso, un jugador que me encantó verle la temporada pasada y que fichó por el Atlético Madrid. Pero de resto, el Betis tiene un equipazo para estándares de la Liga Española. Esto sumado a un ingeniero Pellegrini que parece que encontró su lugar en el mundo en Sevilla y que nos está dejando disfrutar de un equipo que juega muy bien al fútbol. El curso pasado priorizaron la Conference League, se dejaron muchos puntos en el tramo final de la liga y acabaron siendo arrasados por el Chelsea en la final de Europea.
esta vez con una plantilla más profunda y equilibrada. Da la impresión de que no repetirán este error. Por eso los proyecto asegurándose el cuarto puesto y con el título honorífico de el mejor del resto en España, que para equipos como el Betis, créanme que tiene muchísimo mérito. Y para todos aquellos que esperaban un golpe en la mesa en los primeros 3 lugares de la liga, déjenme decirles que para sorpresa de absolutamente nadie, el tercer puesto volverá a ser para el Atlético Madrid. Hace ya varios años que cuando hablamos del Atlético Madrid, lo primero que se nos viene a la cabeza es la misma pregunta de todos los años. ¿En qué momento se quedarán sin opciones matemáticas para pelear el título de liga? Esto a veces sucede en diciembre, otras veces en mayo, pero ya lo sabemos de antemano. Salvo una catástrofe monumental del Real Madrid y del Barcelona, el Atlético no será campeón de liga. Y el arranque de esta temporada no invita a pensar lo contrario. Lo cierto es que ya todos lo asumimos. El Atlético de Madrid es el tercer mejor equipo en España, pero que cada vez parece estar más cerca del Betis que de los dos gigantes. Simeone ha construido un proyecto sólido, competitivo e incluso admirable por su consistencia, pero también parece haber tocado su techo futbolístico. Los últimos 5 o 6 años lo demuestran. Un equipo que rinde, compite, pero que rara vez da ese salto de calidad que lo devuelve a pelear por el título de verdad. Aún así, el Atlético sigue siendo un equipo incómodo que suele plantarle cara a cualquiera. En los duelos grandes puede intercambiar golpes con el Madrid o con el Barça y muchas veces incluso salir mejor parado, pero su verdadero problema no está ahí. El verdadero problema radica en todos esos partidos que todos damos por ganados ante rivales como el Rayo o el Mallorca, donde inexplicablemente se le escapan puntos y con ellos la liga. El factor clave de este Atlético Madrid ya lo conocemos, se llama Julián Álvarez. Es el futbolista que más de una vez termina rescatando al equipo cuando el plan se atasca, actuando como un auténtico llanero solitario en ataque. Es sin duda el motor emocional y futbolístico de este equipo. En el arco, Jan Oblak ya no es aquel portero que parecía impenetrable hace unos 7 años, pero sigue siendo un guardameta de garantías. No gana partidos y tampoco te los pierde. Sorprendente, eso sí, como uno de los sellos de identidad del Atlético, que era la fortaleza a la hora del balón parado, se ha ido diluyendo en el tiempo y hoy es el equipo más frágil en este apartado y defensivamente ya no impone el respeto de otras épocas. Parte de eso pasa por un José María Jiménez que nunca llegó a consolidarse como el líder defensivo que prometía ser y que da la sensación de estar más cerca de ir a robar a Arabia que de su mejor versión. Entre los fichajes destacan Alex Baena, proveniente del Villarreal, un extremo de muchísima calidad técnica que puede ofrecer desequilibrio y último pase. Johnny Cardoso llega desde el Real Betis, que a mí personalmente me encanta. Un mediocentro con jerarquía, lectura del juego y una madurez impropia de su edad, que puede ser una pieza clave para darle frescura y circulación al mediocampo colchonero. Por el bien de la liga y del fútbol en general, me encantaría que el Atlético baje a alguno de los dos grandes de la pelea por el título, pero es algo inverosímil. El techo de este equipo y de este entrenador en particular es el tercer puesto hasta que se demuestre lo contrario. Dean Howson, de quien ya hablé en mi primer video, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Mastantuono. No hay duda de que el Real Madrid fue el equipo que mejor se reforzó para esta campaña. A eso súmenle la llegada de un entrenador fantástico como Xabi Alonso, que le da al equipo una identidad moderna, agresiva y distinta a la de los últimos años. Creo que lo más importante de este Madrid es que tienen hambre de redención. Quieren demostrar que lo de la temporada pasada fue solo un tropiezo, un histórico nadaplete, y además 4 clásicos perdidos ante el FC Barcelona. Esa herida sigue abierta y cuando el Madrid tiene esa sed de revancha suele ser un equipo muy peligroso. Dicho esto, ¿por qué los pongo segundos? Bueno, diseñé 5 razones por las que a mi juicio el Real Madrid no será campeón de la Liga Española. Lo primero es un asunto puramente futbolístico. Mbappé y Vinicius no son compatibles y se superponen en el campo. Ambos necesitan los mismos espacios, ambos viven del balón al pie y esa superposición termina restando más que sumando. En teoría, juntar a ambos suena espectacular.
Luego en la práctica el ataque pierde naturalidad y profundidad. En segundo lugar está el clásico dilema de los equipos hechos a punta de clausulazos. Cuando juntas a demasiadas estrellas en poco tiempo y a través de fichajes, el engranaje tarda mucho en funcionar y el Madrid actual no parece ser la excepción. Tercer punto, las transiciones defensivas. El equipo sigue sufriendo muchísimo cuando pierde el balón y esto se ha notado incluso frente a rivales menores. Atacando de forma posicional, aún se les ve espesos y sin demasiadas ideas para enfrentar a los bloques bajos. Cuarto, la jerarquía táctica. Desde la temporada pasada, Rodrigo sobra en este equipo. No termina de encontrar su lugar, no encaja del todo como acompañante de Mbappé y no ha rendido lo que se espera por banda. Es un jugador brillante, pero parece fuera del sitio en este esquema. Y por último, el factor del banquillo. El Real Madrid nunca ha tenido paciencia con los entrenadores tácticos. Técnicos vanguardistas como Xabi Alonso suelen durar poco en el club. El Madrid históricamente ha funcionado mejor con entrenadores que son más gestores de vestuario que verdaderos entrenadores. Ancelotti, Zidane, Del Bosque han durado mucho más en el Madrid que en estrategas más meticulosos como Benítez, Lopetegui o Capello. Todos ellos terminaron afuera. Ahora bien, tampoco se confundan. No todo es negativo. Desde la llegada de Xabi Alonso se nota una clara mejoría en la disposición táctica y posicional del equipo. Además, ha logrado algo que parecía imposible, que las estrellitas presionen en bloque, que trabajen por el equipo. Se nota que nadie tiene la titularidad garantizada y si no rindes, al banquillo. Esa meritocracia le ha devuelto un poco de frescura competitiva al vestuario del Real Madrid. Por todo esto, veo muy difícil que este Madrid termine con otro nadaplet. Van a competir por absolutamente todo, como siempre, y probablemente levantarán algún título, quizás en Europa o en la Copa del Rey. Pero en lo que respecta a la Liga, sigo pensando que se quedarán cortos y se llevarán un segundo lugar. El Getafe de Bordalás es un equipo espectacular para ver. Desde el Barça de Guardiola que no veíamos un equipo tan... Bueno, lo mejor es que nos pongamos serios, ¿no? Para mí el FC Barcelona va a repetir el título de Liga Española. No veo forma en que el equipo de Hansi Flick se caiga y pierda el campeonato. Recordemos que el año pasado llegaron a estar varios puntos por debajo del Atlético Madrid a terminar el 2024, pero el equipo agarró una forma tremenda en la recta final y terminó sellando la liga en ese clásico en Montjuic. Y hoy, con esa máquina ya aceitada, afinada y con la confianza por las nubes, está lista para revalidar el título. Y si bien el Real Madrid seguramente se le pondrá mucho más difícil que la temporada pasada, creo que el Barça parte con una ligera ventaja estructural. ¿Por qué? Porque han reforzado justo donde fijaban el curso pasado, la portería. Ficharon al mejor guardameta disponible en el mercado y uno de los mejores del mundo además. Y para colmo se lo arrebataron al Español, el rival de casa, convirtiéndose en un golpe tanto deportivo como simbólico. Seguro que los periquitos están muy contentos con el fichaje de Joan García por el Barcelona. A eso le sumamos la llegada de Marcus Rashford, que si Flick le da confianza puede firmar fácilmente una temporada de 25 goles y asistencias combinadas. Es un jugador con el perfil que el Barça no tenía. Vertical, explosivo, capaz de abrir defensas cerradas. Ahora bien, no todos son certezas. A mí el Barça me está generando dudas, sobre todo en defensa. Sin Íñigo en la plantilla queda claro que la línea adelantada de Flick no estaba funcionando como funcionaba antes. Cubarsí se nota algo expuesto sin el futbolista vasco a su lado y por alguna razón Ronald Araujo sigue siendo jugador del FC Barcelona. Es el bloque defensivo el único motivo por el que me permito dudar de que este Barcelona sea candidato a todo. Además hay un tema con Hansi Flick. Es un entrenador brillante para construir equipos ganadores a corto plazo. Eso está más que claro, pero aún le falta demostrar que puede mantener ese nivel a mediano o largo plazo sin que el equipo se desgaste o pierda frescura. Aún así, con Gavi lesionado por bastante tiempo, con un Jules Koundé fuera de forma, un Lamine Yamal jugando con pubalgia por exceso de relaciones sexuales y el primer clásico del año perdido, pienso que el Barça sigue siendo el máximo candidato a llevarse la liga
que se antoja será complicadísima para los dirigidos por Hansi Flick. Y bien, esto ha sido lo que yo pienso que va a pasar en la Liga 25-26. Es importante tu opinión, así que déjame en los comentarios qué piensas, qué cambios harías, quién será para ti el próximo campeón de la liga. Coméntalo, créeme que ayuda bastante al algoritmo. Y como siempre digo, será la historia quien me juzgue o de lo contrario me absuelva. Nos vemos en el próximo video.